Muy buenas a todos. Pues hoy vamos a hacer un servidor de Minecraft. Sí, hoy nos pasamos a los juegos, cada vez en Navidad, y siempre da bien jugar un poco, ¿vale? Vamos a montar un servidor de Minecraft en la Raspberry Pi con Docker. Ya veréis que, nada, si os pasa el Docker Compose será muy fácil instalarlo. Y como podéis ver, pues bueno, funciona bastante bien. O sea, tampoco es para meterle muchos usuarios, pero aquí ahora está haciendo de noche, no te da miedo ya. Pues nada, vamos a empezar a explicar cómo funciona todo esto. Voy a salir de aquí. Como datos a tener en cuenta, vamos a usar unos dockers que están en este repositorio de Docker Hub. Aquí los tenemos, que hay varias versiones. El servidor que vamos a montar va a ser un servidor para Java. O sea, sabéis que en Minecraft tenemos varios tipos de clientes. Tenemos el cliente Java, tenemos los clientes de PS4, tenemos clientes de Windows 10. Bueno, en Windows 10 podemos jugar tanto la versión Java como la versión Windows 10. La versión de móviles y todo esto. Entonces vamos a instalar la versión de Java, que es la que podemos utilizar en una Raspberry Pi. Si pensáis montarlo para un servidor de Minecraft en la PS4, entonces hay que ir al servidor de Bedrock, ¿de acuerdo? Pero en la Raspberry Pi no tenemos imagen y aparte que esto consume bastante más porque la calidad es superior. En este caso tendríais que montarlo ya en un PC ya un poco decente, digamos, ¿no? Vale, volvemos aquí. Como voy a explicar, esta no es. Vamos para atrás, aquí, ¿vale? Entonces vamos a montar la versión de Minecraft, servidor de Minecraft, para cliente Minecraft Java. Y bueno, iremos viendo sobre la marcha todas las posibilidades, cómo montar el servidor, opciones que le podéis poner. Digo, os voy a explicar un servidor básico, sin muchas opciones, o sea, para jugar, como habéis visto, sin mods y sin nada, que realmente funciona bien en la Raspberry Pi. Y nada, pues vamos a empezar a explicarlo. Pues venga. Venga, empezamos con la configuración. Nos conectamos a Raspberry Pi con el terminal, o bien remotamente con el PuTTY o el programa que uséis, o desde el escritorio de la Raspberry Pi, que tenéis ahí el terminal, como queráis, eso es lo mismo. Nos conectaremos a Raspberry Pi y entonces aquí, primer requisito, naturalmente tener Docker instalado, que no lo voy a explicar, ya os dejaré el vídeo por aquí arriba cómo se instalaba, pero bueno, es una línea de comandos y instalamos Docker. No lo hago porque tarda bastante. Entonces, segundo requisito, tener Docker Compose también instalado, ¿vale? Instalamos Docker, pero Docker Compose hay que instalarlo aparte, pues crearemos un YAM, un Docker Compose para lanzar el contenedor del servidor de Minecraft. Entonces, para instalar Docker Compose, haremos el sudo apt install Docker Compose y ya está. Y lo que es el Docker, pues bueno, el vídeo que os he dejado por aquí arriba. Instalado Docker y Docker Compose, pues bueno, vamos a empezar a crear las carpetas y a crear el servidor de Minecraft. Para ello, yo siempre lo que hago es crear un directorio Docker y dentro voy metiendo todas las cosas, o donde lo pongáis, donde queráis ponerlo vosotros, pero bueno, yo siempre lo hago así. Porque no hay nada, pero si tenéis cosas instaladas, pues bueno, buscad el sitio que os guste más. Y voy a crear un directorio que sea Minecraft, este sí que es importante. Bueno, el nombre es igual, el que queráis, pero un directorio donde meter el Docker Compose y aparte que este directorio vamos a guardar todos los datos del servidor de Minecraft. Los mundos, las opciones, configuraciones, todo eso se va a guardar aquí una vez arrancado y todo esto. Ahora lo veremos. ¿Qué hago el directorio para guardar todo esto? Pues nada, pues nano, Docker Compose, vaya, .iml, ¿vale? Y aquí os pego todo lo que yo he usado normalmente, os lo explico y a partir de aquí también os voy a explicar para ampliar todo lo que podéis hacer. Todo esto. Yo, a nivel muy básico, no me preguntéis cosas muy raras porque tampoco no soy un experto en servidores de Minecraft. Hay gente que sí. Bueno, así por encima. Versión, servicio, el nombre. Le ponéis el nombre del servicio que queráis. Yo le pongo en Minecraft Server. La imagen que vamos a utilizar. Voy a utilizar esta imagen, la última versión. Esto si vamos aquí, a esta página. Tenemos aquí. Vamos aquí a tags. Y aquí vemos todas las versiones que hay actualmente. Mira, pues la última es de... Pues ahora mismo. Hace un momento acaba de subir la última versión. También es casualidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a usar la última versión. Pero bueno, si queréis utilizar, tenéis algún problema o un requisito algún especial, pues bueno, pues tenéis Java 8 Multi-Arch también. Entonces, podéis buscar. Yo en alguna ocasión creo que sí que tuve que buscar una versión de... ¿Era Java 16? No me acuerdo. Sé que tuve que buscar una versión porque el servidor exacto que quería poner no me funcionaba con la última versión y tuve que buscar, creo, o Java 8 o Java 16 Multi-Arch o algo así, me acuerdo.
que estuve buscando. Pero bueno, la última, si no que hacer cosas raras, con la Latex, la última versión que tenemos para la Raspberry Pi 64 bits, la 32 y para un PC, ¿vale? Eso también es importante, si usáis una de 64, pues tenéis opción también de ponerlo. Vale, volvemos aquí y seguimos. La imagen, aquí el nombre del contenedor, pues yo le pongo este nombre, le ponéis el nombre que queráis. Volúmenes, parte también importante, bueno, todo es importante. ¿Qué tenemos? Aquí le estamos diciendo que dentro del directorio actual, donde estamos ahora, me va a crear un directorio que se llame data y esto lo mapea a un directorio data dentro del contenedor. ¿Qué habrá en este directorio data? Pues aquí es donde él va a crear este directorio y dentro va a poner los mapas, las configuraciones y estas cosas, los mundos, todo esto, ¿vale? Entonces le decimos que lo guarde aquí donde estamos. ¿Queréis volar un mundo? Pues entráis a este directorio y os lo cargáis. Los puertos, bueno, son puertos por defecto. Variables, aquí tengo yo 4, podéis poner muchísimas y también depende del tipo de servidor, pondréis más o pondréis menos. Aquí las que pongo yo es Leula, que digo que true, esto más para que acepte los términos y servicios del servidor de Minecraft o algo así. El tipo de servidor, yo le pongo el paper, si conocéis un poco esto, hay un montón de servidores, hay el paper, el Spigot, el Forge, bueno, un montón. Entonces yo le pongo este, que es como un Spigot, acepta plugins, pero es un poco más, digamos, liviano, eso es lo que dicen al menos. Ahora os lo mostraré después todos los tipos. Online Mode le digo que false. Esto es para que no compruebe el usuario si existe o cosas así raras. Entonces, si usáis un launcher tipo TC Launcher, Phoenix y esas cosas, pues lo ponéis en false y entonces podéis entrar y jugar. ¿Vale? Si no le ponemos esto, solo entrarían Minecrafts Java que sean originales. ¿Vale? Lo podemos decir así. Y después le ponemos memoria. La memoria por defecto viene a 1 GB. Si no le ponemos nada, nos pondrá 1 GB de memoria dedicada al servidor. Yo le pongo 2, pero bueno, eso ponedlo lo que queráis, ¿eh? Pues si tenéis más cosas en la Raspberry Pi, pues a lo mejor se os queda frita. Yo con 2 GB más Home Assistant, más Jellyfin, Dockers varios y de eso, me ha funcionado. ¿De acuerdo? También hay que decir que cuando se jugaba Minecraft, pues no se jugaba a otras cosas. O no se utilizaba, por ejemplo, ver películas, ¿vale? Entonces, si usamos todo a la vez, a lo mejor sí que tiembla. Y después los usuarios, naturalmente, pues bueno, pues 2, 3 usuarios, más usuarios no le pedís que es una Raspberry Pi, tampoco es un servidor dedicado de Minecraft. ¿Vale? Y esto lo dejamos así. Vamos a ver las opciones que le podríamos pasar aquí como variables, que hay muchas, y a partir de aquí es vosotros ya lo vais adaptando si queréis alguna cosa diferente o no. Volvemos a esta página otra vez, vamos atrás, y aquí vamos a documentación. Picamos aquí. Todo esto ya lo pondré en la descripción, ¿eh? Sí, ya pondré en la descripción todas las webs y todas las posibilidades. Bueno, aquí tenemos toda la documentación. Aquí lo que decía, tipo de servidor, ¿vale? Que es esta parte de aquí. El type, que he puesto paper. Pues aquí tenemos las opciones. Forge, para mods, Fabric, Spigot, Paper, que en principio las dos son parecidas. Bueno, hay Magma, no sé, hay un montón. Yo no las conozco todas. ¿Vale? Podéis, si queréis otra versión, pues ya sabéis. Normalmente yo creo que usaréis esta, la Paper, o la Forge, que es para meterle mods. Pero bueno, lo digo eso, cada uno que haga lo que quiera. Siguiente que había, bueno, las variables. Vamos atrás. Aquí tenemos, es que podéis leer un montón. Configuración de servidor, ¿vale? Aquí son variables que le podemos pasar. Yo le he puesto el EULA, el tipo de servidor, online mode y el memory. ¿Vale? Aquí podemos poner un nombre al servidor, ¿no? Pues le pondríamos esto y el nombre. Dificultad, le podemos pasar la dificultad. Bueno, aquí lo veremos mejor. Le podemos poner ya en la configuración la dificultad que queremos. Lista blanca de usuarios que pueden entrar. OPs del servidor. Esto lo podéis poner ya aquí en la configuración, o si no después os conectáis al Docker, ya hay unos comandos que os conectáis y le dais todas las opciones de si queréis, quién quiere ser OP y todo esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Force Game Mode, que hay lo que queráis. Tipo de juego. Por defecto, si no lo ponemos, ponéis Survival, pero si queréis otra cosa, pues le ponéis Game Mode, pues 2 puntos, lo que sea. ¿Vale? ¿Qué más? Mantenemos atrás. Y aquí va. Digo, podéis ir distancia de visión, por si queremos que no gaste tantos recursos.
también como más calidad de visión o más lejos queremos que Minecraft nos muestre, pues va a gastar más. Entonces, por defecto no sé cuánto viene, pero bueno, ya viene bien. Pues aquí lo pondrá, supongo. No lo pone. Vale. Entonces, digo, a partir de aquí podéis hacer lo que queráis. O sea, modificar todo. Máximo de usuarios también, si queréis que máximo solo entren 3 usuarios, 2 usuarios, 4 usuarios. El mundo por defecto, la medida, todo eso. Bueno, si queréis ampliarla, más pequeña, lo que sea. Yo digo, solo he puesto esas, porque son con estas básicas funcionan en un servidor, ya veréis, normal. Pero bueno, si queréis ampliar y meter más cosas, eso. Un dato, que ya os lo digo, porque esto sí que lo hice yo, es el tipo. Si le ponéis en vez de tipo paper, le ponéis forge, que es para meterle mods. Entonces aquí le pondríamos el forge, como tipo forge, que le podemos poner mods al servidor. Entonces aquí lo que haríamos es ponerle esto y crearle una carpeta mods. Vaya. ¿Vale? Le haríamos esto. Para un forge le pondríamos esto. Más que nada porque aquí en esta carpeta mods, que la tendremos aquí en la C, bueno, en la C, en esta carpeta, le pondremos los mods que va a utilizar, entonces el servidor ya lo coge. ¿Vale? Eso lo digo porque esto sí que lo usé y sé cómo funciona. Vale, pues vamos. Siguiente. El iMode, bueno, la memoria, que aquí también podemos comprobar lo de la memoria. Está, por algún sitio lo pone. Max Memory, Memory Limit. Ya nos dice que por defecto viene 1 GB, pero bueno, podemos ampliarlo a lo que queráis. Lo digo, con este documento podéis ir haciendo modificaciones y ahí ajustando un poco a lo que queréis. Si queréis algo básico, pues bueno, lo que os he puesto, ¿vale? Ya está, incluso podemos ya pasarle URLs con mods para que descargue, bueno, lo que queráis. Vale, pues lo dejamos así. Yo todo esto ya lo pondré en la descripción y si queréis ampliarlo, ya está. Pues nada, esto ya estaría así, le damos Control X, le damos a guardar, yes, y vamos a lanzarlo. Bueno, minúsculas, es importante. Docker Compose App -d. Si todo va bien, esto nos descarga el servidor de Minecraft, que hemos visto que hacía 1 minuto que lo habían subido, ahora ya era 5 a lo mejor. Además, probaremos si funciona esta última versión que acaban de subir. Realmente suben bastante, lo que es el principal, van subiendo bastante de versión y lo van comprobando. Vale, uno que me he dejado, que esto es importante a la hora de jugar, volvemos allí a ver si mientras esto va descargando, es la versión. La versión de queremos de servidor. No sé, por algún sitio lo va a poner. Y bueno, es importante que la versión que tenemos de cliente coincida con la versión de servidor. Entonces, por defecto, si no le decimos nada, nos va a poner la última versión. Actualmente ponen la 1.18, ¿vale? Si queremos usar, o nuestro cliente tiene la versión 1.17, le tenemos que pasar al servidor con una variable de estas, decirle la versión que queremos. Estaba por algún sitio. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, aquí hay muchos versión. Bien, ya lo he encontrado. Versiones, lo que estaba diciendo. Lo que decíamos de la versión. Por defecto pondrá la última versión que hay actualmente o que tienen ellos actualmente en el servidor. Entonces, si queremos una versión en concreto, pues tenemos que pasar versión, 2 puntos y la versión que queremos jugar. Si queremos jugar a 1.16, pues le pondremos versión 1.16, ¿de acuerdo? Ahora por defecto, cuando juguemos ya veremos que nos saldrá que es la 1.18. Bueno, supongo, si no lo han cambiado, ¿vale? Es uno de los puntos que me había dejado, que digo, lo tengo que explicar. Bueno, esto aún no acaba de bajar. Vamos a esperar un poco. Entonces, lo que hemos dicho, todas las variables y entre medio, que esto sí que recuerdo que alguna vez también tuve que bajar de versión, sobre todo si cambiáis, en el mundo paper no tenéis ningún problema, pero si cambiáis a Forge, que hay mods que solo funcionan en la versión en concreto y todo eso, pues seguramente tenéis que cambiarlo y poner la versión del Docker que queréis poner, ¿vale? Bueno, vamos a esperar a que acabe, que va un poco lento y esto. Y cuando acabe ya continuamos ya con el servidor arrancado y vemos cómo inicia todo esto. Bien, ya tenemos el servidor de Minecraft funcionando, ¿de acuerdo? Acaba de arrancar. Os voy a decir que he tenido que cambiar una cosa del Docker Compose porque me ha arrancado, me estaba dando problemas. Y es que yo le había puesto memoria
de 2 GB y no había pensado que la Raspberry Pi que estaba usando es de 2 GB. Entonces se ha quedado sin memoria y daba error, ¿vale? Entonces lo que he hecho, en Docker Compose, le he quitado el memory 2 GB, entonces no le he puesto nada, que por defecto coge solo 1 GB, ¿vale? No me había dado cuenta porque siempre he usado con Minecraft la Raspberry Pi de 4 GB, entonces siempre le ponía 2 GB. Pero bueno, ahora le he quitado la memoria, tenedlo en cuenta. Por la memoria de la Raspberry Pi, si le ponéis 2 GB, tiene 2 GB, o si tiene 1 GB le ponéis 2, tampoco va a funcionar, ¿vale? Vale, pues esto, solo este inciso. Ahora arrancado, vamos a comprobar qué está haciendo, si ha acabado de arrancar realmente el servidor, porque cuando lo instalamos, esto es aquí, cuando lo instalamos al principio va a crear todos los mapas, va a descargar lo que haga falta, entonces hasta que no podamos entrar con el cliente al servidor de Minecraft va a tardar un ratito. Entonces aquí podemos ir con un Docker Compose Logs -f, podemos ver lo que va haciendo. Por ejemplo, aquí al principio ha creado el directorio data, le ha puesto permisos. Aquí, bueno, aquí se ha borrado cosas, while list, false, bueno, las variables que le hemos puesto. Y nada, me parece que está descargando, aplicando. Bueno, cuando nos ponga que ya está listo, iremos al cliente y probaremos a ver si nos funciona. Vale, pues esto parece que ya ha acabado, en principio. Vamos a abrir el juego y vamos a ver si nos podemos conectar al servidor que hemos montado. Tenemos aquí, vamos a multijugador y aquí creamos añadir servidor. Le ponéis el nombre que queráis y le ponemos la IP de la Raspberry Pi o el equipo que hayáis usado. O este. Vosotros poned el vuestro, ¿eh? Vale, le damos a hecho. Y ahora a ver si nos dice que ok y todo funciona bien. Vale, pues ya dice que... Bueno, como no hemos puesto el máximo de usuarios, me pone que máximo puede entrar 20. Pero bueno, aquí arriba si os fijáis, hay uno, por ejemplo, que está... Un servidor que tengo, en la 1.17, ya me dice que no puedo entrar porque estoy usando como cliente la 1.18, ¿vale? Eso importante que ahora, por ejemplo, no podías entrar a este. Venga, pues nada, pues le damos a entrar al servidor. Ya a ver si nos conecta. Entrando al mundo. Y aquí lo tenemos. Ya estamos jugando. Nada. Pues funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Después, si queréis pasarle parámetros de hacer OP y de esas cosas que se pueden hacer al servidor, esto lo dejo así, lo minimizo. Volvemos aquí, le hago un control C para salir de los logs. Esto sigue funcionando. ¿Vale? Entonces, si queremos entrar al servidor para pasarle comandos, por ejemplo, la ayuda, pasarle quién quiere ser el operador y todas esas cosas, ¿qué haremos? Haremos docker exec -i, el nombre que le hemos puesto, es Minecraft en este caso, el nombre que le he puesto yo al contenedor, y después le ponemos rcon-cli. Con esto haremos entrado, le ponemos help. Aquí, por ejemplo, ya nos salen comandos de servidor. Si le queremos pasar que OP sea un usuario, pues le ponemos OP y el usuario, ¿vale? En este caso, el que estoy usando yo ahora. Bueno, esto no es así, es OP. Ya en principio ha hecho el usuario lo ha hecho OP, ¿vale? Entonces, lista de baneo, si queréis banear usuarios, pero bueno, en principio como esto es un servidor casero, que no entra gente, no hace falta hacer muchas cosas, como máximo OP, por si queréis cambiar mientras están jugando, pues el modo de juego y esas cosas. Pues nada, pues aquí lo tenemos ya todo y ya podemos seguir jugando. Espero que sea de ayuda este vídeo. Si tenéis dudas muy complicadas, no hace falta que las preguntéis, porque no. Lío lo básico, montar el servidor, cómo se monta realmente, algún tipo de juego y todo esto. Vale, pues nada, si os gusta, dadle like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.